Bueno, y el día de hoy vamos a estar haciendo un cierre a lo que es nuestra serie Caminando por el Edén. ¿A cuánto les ha gustado esta serie? Y los que no, tienen que conectarse y venir más seguido para que no se las pierdan. Caminando por el Edén llegamos a su parte final y hoy vamos a estar cerrando con este mensaje que se llama Un alto precio. Y vamos a prestar atención porque estoy seguro que lo que Dios nos va a hablar va a completar este ciclo, va a completar estas enseñanzas en la cual nos vamos a ver cimentados totalmente en el Señor, entendiendo lo que su palabra nos revela y nos va a ayudar a transformar esas áreas de nuestras vidas que están siendo procesadas, esas áreas de nuestras vidas que están siendo trabajadas por Él, y que Él sea y continúe obrando y trabajando en nosotros. Amén. Así es. Vamos a comenzar con la siguiente frase. Todas las tomas de decisiones generan consecuencias para bien o para mal. ¿Cierto? Cada vez que estamos tomando una decisión, cada vez que se nos plantea una situación y toca tomar esa decisión, simplemente sabemos que detrás de cada decisión hay una consecuencia. Sabemos que detrás de cada decisión genera un resultado, ¿cierto? Sí. Y muchas veces este resultado o esta consecuencia puede ser positiva o puede ser negativa. Y esto es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta cada vez que nos toque afrontar una decisión importante, una situación importante. Pero a veces no solamente en momentos cruciales, tomamos decisiones en cualquier aspecto de nuestras vidas. A diario estamos tomando decisiones. Tan sencillo como cuando nos levantamos de la cama por la mañana, tenemos que tomar la decisión de qué ropa vamos a escoger para vestirnos. Bueno, sobre todo las damas, me imagino que es una difícil tarea muchas veces. Bueno, ¿qué me pongo? ¿Verdad? Pero ahí estamos tomando decisiones. Luego, ¿qué preparo de desayuno? ¿Preparo unos huevitos revueltos? ¿O preparo ¿cómo se llama? Unas pancakes? ¿O preparo, no sé, un taco o una arepa? O no sé cuál sea su desayuno. Empanada, dicen por allí. Bueno, y así estamos tomando decisiones a diario en cosas tan sencillas como en la rutina de la mañana, en la rutina del día a día. Estamos allí tomando decisiones. Pero también tomamos decisiones cuando se trata de asuntos importantes. Y justamente de esto queremos hablar hoy, porque hay decisiones que trascienden y que pueden, ese resultado, vamos a enfocarnos hoy de cuando ese resultado va en contra de la voluntad de Dios. Es decir, cuando esa decisión que vamos a tomar, ¿cuáles son las consecuencias de ir en contra de la voluntad de Dios y caer en la desobediencia? Por supuesto que esto va a traer un resultado y no va a ser precisamente positivo. Eso es algo importante que nosotros podamos comprenderlo. Y esto siempre lo voy a recalcar. Cuando Dios nos pide algo, no es porque Dios quiera, no es como que Dios nos quiera tener un control, una manipulación o hacernos convertir en robots para que automáticamente hagamos lo que Él quiere. No se trata de eso. Se trata de que si Dios nos pide algo, es porque precisamente nos lo pide ¿para qué? Para guardar nuestras vidas, para guardarnos a nosotros de un posible daño que pueda ocurrir. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que tú y yo estemos bien. La voluntad de Dios es que tú y yo estemos sanos. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Por lo tanto, si Dios nos pide algo, entendámoslo y hay que verlo de la mejor manera, con el mejor amor de parte de Dios hacia nosotros. Como estamos caminando por el Edén todavía, ya estamos por despedirnos. Le pido que hoy podamos despedirnos del Edén con alegría, con gozo, a pesar de que muchas veces quizás la palabra nos confronte, pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y cuando Dios nos dice algo es porque quiere enderezar nuestras sendas, quiere enderezar nuestros caminos. Amén. Por supuesto que todas nuestras decisiones tienen consecuencias, como lo decíamos en un principio, y vamos a enfocarnos específicamente en Adán y Eva. Hemos estado hablando durante las últimas 3 semanas bastante de ellos. Estuvimos hablando de cuando todo marcha bien, fue nuestro primer mensaje. El segundo mensaje fue el gran engaño. El tercer mensaje fue el aprendiendo del Edén. Y este cuarto mensaje que se llama, ¿cómo dijimos que se llama? Un alto precio. Gracias.
Entonces, fíjense, las consecuencias del pecado de Adán y Eva en el Edén. Hay que revisarlas, vamos a revisarlas con detalle, vamos a revisar nuevamente la palabra de Dios. Es posible que toquemos unos versículos que ya hemos tocado anteriormente, pero es impresionante. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, un día la palabra nos habla y nos muestra un área, pero al día siguiente, vamos a hablar al mes siguiente o a la semana siguiente, leemos el mismo versículo y hay otra cosa que Dios trata con nosotros. Así es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es tan completa, tan enriquecida, tan perfecta, que moldea las diferentes áreas de nuestras vidas en cualquier momento. Y justamente vamos a estar hablando de nuestro primer punto. Nuestro primer punto dice que las consecuencias del pecado de Adán y Eva en el Edén, lo primero que ocurrió fue que los puso en conflicto con la naturaleza. Caramba, con la naturaleza, sí, con la naturaleza. No solo la naturaleza del planeta Tierra, sino nuestra propia naturaleza como seres. Sabemos que somos seres biológicos, ¿verdad? Que tenemos ciertas características. Pues también en la biología, en la química, en la Tierra, en todo, se vio afectada por causa de la caída del hombre. Ya lo vamos a ver, vamos a leer Génesis en su capítulo 3, verso 16. Vamos a ir leyendo del verso 16 al 19 y dice el 16 de la siguiente manera. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vamos a hacer una pausa allí. Fíjense lo siguiente. Una de las cosas que ocurrieron a raíz de la caída y de la desobediencia es que puso al hombre, al ser humano, en conflicto con la naturaleza. Ahora a la mujer le toca dar a luz con dolor. Fíjense que dice que eso antes no estaba pautado de esa manera, por lo tanto entendemos que la mujer no iba a percibir estos dolores. Sin embargo, a raíz de la caída, vaya que esos dolores son fuertes. Y soy testigo, cuando mi esposa estaba tratando de dar a luz, pobrecita, yo sufría con ella, y fue tanto lo que yo me conecté con ella, que al final, mi amor, tú puedes, sí puedes. Pum, cuando sale el niño, lo logramos, le digo yo. Perdón, lo lograste. Pero resulta fue que me compenetré tanto con ella en su dolor, en su agonía, que dije esa frase: ahí está ella. Y entonces nos estábamos riendo los dos después de haber nacido el niño, entre otras cosas más que pasaron que fueron un poco cómicas, pero ya después les contaré. Lo cierto del caso es que definitivamente hay un conflicto con la naturaleza, con este cuerpo, con esta biología que prácticamente Dios diseñó. Bueno, ahora por causa de la desobediencia hay consecuencias, hay ahora dolor. Verso siguiente, vamos a ir con el verso siguiente. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Miren esta frase que viene a continuación, dice: maldita será la tierra por tu causa. Quiero hacer una pausa en ese pedacito. Dice: maldita será la tierra por tu causa. Caramba, ¿cómo es esto? Fíjense que la palabra de Dios nos enseña cosas profundas que a veces tú y yo no somos conscientes. Probablemente leemos este versículo muy rápido, pero no entendemos que las cosas que suceden en el planeta Tierra, las cosas malas, los fenómenos naturales, los problemas, huracanes, ciclones, tormentas, terremotos, todos los acontecimientos que causan daño al hombre en la tierra vienen por causa de la caída del hombre. Hasta la tierra entró en maldición por causa del hombre. A veces nos preguntamos: Dios mío, ¿por qué pasan esos huracanes? ¿O por qué esos terremotos? ¿Por qué esas cosas? Ya tiene la respuesta. Ya usted sabe por qué hasta la tierra se vio afectada por causa del hombre. Continúo, dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, que al sacar el fruto de la tierra va a haber dolor, no va a ser fácil. Digamos que si tu trabajo es físico, vas a quedar físicamente agotado, pero si tu trabajo es en una oficina, tu mente también va a quedar agotada. Tu cerebro probablemente vas a tener estrés, ansiedad, cansancio por
tantas cuestiones laborales. Es decir, al derecho o al revés terminamos afectados por nuestro trabajo. Y literal, con el sudor de nuestra frente ganamos nuestro salario o nuestra tarifa por hora. Y eso justamente es un conflicto que se planteó por causa de la caída. Y vamos a ir revisando cada aspecto, porque en cada uno de estos aspectos Dios nos va a estar hablando y nos va a estar revelando algo grandioso en esta tarde. Verso siguiente, el 18. Me disculpa si de momento se me va un poquito la voz, pero ya estoy mejor. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Fíjense, espinos y cardos te producirá. ¿Qué te producirá eso? La tierra. Lo acabamos de ver ahorita en este momento. Es decir, que la cuestión, el comer, el trabajar, el producir, no va a ser fácil. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ciertamente todos los elementos de la tabla periódica están en nosotros. Increíblemente en nuestro cuerpo humano y muchas de estos minerales y tantas cosas que tenemos forman parte también del planeta Tierra. Sabemos que hasta desde el punto de vista científico se da cumplimiento a esta palabra. Lo segundo que ocurrió fue justamente los puso en conflicto entre sí. Es decir, que las consecuencias del pecado de Adán y Eva fue poner en conflicto al hombre con la mujer. Y esto es importante que tú y yo lo entendamos, sobre todo en relaciones de pareja y en relaciones matrimoniales. Es muy importante que entendamos este principio, porque esto tiene una raíz allá en el Edén. Los conflictos de pareja que surjan hoy por hoy no es algo nuevo. Es más, el que no tenga conflictos, levanten la mano ahora mismo para orar por usted más bien, porque conflictos tenemos todos. Todos tenemos conflictos. Todos tenemos diferencias. Pero fíjense lo siguiente, vamos a ir revisando la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versos 6 al 13 dice lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso siguiente. Entonces fueron abiertos. Fíjense que algo sucedió. Dice entonces, nos marca una diferencia del verso anterior con este verso, y nos dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es decir, cambió su perspectiva del uno hacia el otro. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos experimentaron vergüenza. Comenzaron a experimentar unas cosas que antes no habían experimentado. El verso siguiente, vamos a ir avanzando porque esta sección es un poquito larga. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense, y tuvo miedo. Una emoción que aparentemente no había aparecido antes, porque las emociones anteriores eran emociones de satisfacción plena. Apareció el miedo. Piensan algunos estudiosos que el miedo vino por causa de la caída. Y tantas veces que se repite en la palabra de Dios: no tengas miedo. Cada vez que un ángel de parte de Dios es enviado, en la Biblia dice: no temáis, no tengas miedo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: yo oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Miedo, estaba desnudo, o sea, ahora tiene conciencia que está desnudo y me escondí.
Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Una pausa. Pregunto, ¿será que Dios no sabía? ¿Será que Dios no sabía que él había comido el fruto? Claro que sabía. ¿Por qué le preguntó? No parece como obvio, ajá. Pero es que justamente Dios lo sabe todo y muchas veces nos pregunta, es para que nosotros tengamos la oportunidad de arrepentirnos. Bueno, sigamos. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Continuamos. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿La cuál es esa que me diste? Fíjense, inmediatamente presenta la acusación, no asumió su responsabilidad. En vez de decir, sí, yo comí. No, la mujer que me diste. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Acaso que Dios no sabía qué era lo que había hecho? Pregunta. Sin embargo, ¿qué hizo la mujer? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Fíjense, ahí ya de entrada hubo un conflicto. ¿Qué hizo el pecado? Poner en conflicto al hombre con la mujer. Eso es lo que produce el pecado en nosotros. Como creyentes tenemos que aprender a identificar cuando el pecado se está metiendo en nuestra relación. Y el pecado se puede meter en nuestra relación cuando tú y yo no estamos siguiendo la voz de Dios, cuando tú y yo no nos estamos dejando arropar por completo. A veces creemos que estamos totalmente sumergidos en el Señor, que estamos totalmente dependiendo de Él, cuando en realidad no es así, cuando en realidad no está ocurriendo. Mi pregunta para ti en esta tarde es: ¿le estás entregando todas las áreas de tu vida a Dios? ¿Estás por completo permitiendo que el Espíritu Santo de Dios moldee tu corazón, moldee tu ser? Es muy importante que tengas eso bien definido y bien claro, porque en la medida que seas honesto y transparente contigo mismo o delante de Dios, en esa medida es que Dios va a poder obrar en tu vida. Amén. Los ojos de Adán y Eva fueron abiertos y se dieron cuenta de su desnudez. Es decir, algo ocurrió, algo murió en su espíritu y comenzaron a verse de manera diferente. Algo se quebró. El pecado hace y produce que algo se quiebre en nosotros, que algo se triture, que las cosas no puedan ser igual que antes. Hay que estar bien atento con estas señales, con esta característica, porque ahí es donde el enemigo se va metiendo. Ahí es donde el enemigo comienza a aprovechar las caídas que tenemos para justamente triturarnos, para justamente eliminarnos, mejor dicho. Trataron ellos de cubrir sus cuerpos también. Trataron de taparse, pero inútilmente intentaron esconderse de Dios. ¿Cómo se van a esconder de Dios? No había manera, no hay manera de escondernos de Dios. Ni en aquel momento, ni ahora. Ni que nos metamos bajo la piedra, ni que nos escondamos donde nos escondamos, ni que ni siquiera nosotros mismos creamos que estamos escondidos y que Dios no nos está viendo. Dios nos está viendo. Y eso es importante tenerlo claro. La relación que tenían entre ellos cambió para siempre como consecuencia del pecado. Tristemente, una relación perfecta, una relación inquebrantable, fue deteriorado por el pecado. Yo me traje esto como para que hagamos un ejercicio. Un alto precio. Y yo quisiera que cuando veamos esto, mi esposa me dijo: muestra las tres. Solo bromeando. Bueno, bastantes monedas. Y por detrás también tienen el sello y todo. Un alto precio que pagar tiene el pecado. El pecado tiene sus consecuencias. Y yo quería traer esta imagen simplemente para que no se nos olvide de que todo lo que hacemos tiene un alto precio.
cuando se trata de desobedecer a Dios, tiene un costo muy alto. Y ahorita le vamos a poner nombre a estas monedas, pero al final vamos a hacer algo importante con estas monedas también. Amén. Lo tercero que ocurrió es que los puso en conflicto con Dios, en conflicto con la naturaleza, en conflicto entre el hombre y la mujer, en conflicto con Dios. Ahora tenían un conflicto con Dios. Vamos a revisar el verso 7 y 8 que dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjense lo que ocurre aquí. Cuando nos dicen y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, ¿qué piensan que está ocurriendo? La relación de Dios con el hombre era directa, era perfecta, estaba allí presente. No había separación entre Dios y el hombre, estaban juntitos. A veces tú y yo clamamos tanto: oye, pero ¿por qué no veo a Dios? ¿Por qué no lo puedo ver? Porque Adán y Eva tenían esa oportunidad y la perdieron. Adán y Eva tuvieron la oportunidad de caminar juntos con Dios y dañaron esa relación. Esa oportunidad de escuchar la voz audible de Dios, pasearse por el huerto, esa oportunidad de saber que Dios estaba allí, acompañándolos, cubriéndolos, guardándolos, cuidándolos, etc., ya no estaba disponible para ellos. Ya se había hecho un lado por causa justamente del pecado. Adán y Eva amaban a Dios y su relación con Dios era muy cercana con Él. Estaban así. Sin embargo, desobedecer siempre tiene un alto precio que pagar. Adán y Eva sintieron miedo, se ocultaron de su presencia, sintieron vergüenza, sintieron culpabilidad. Tantas cosas que se desencadenaron solo en un momento. Pero no solamente ocurrió eso, sino que también ocurrió esa ruptura física y espiritual. El desobedecer a Dios generó esa consecuencia de separarlos, de romper, de quebrantar el vínculo espiritual y el vínculo físico. Ya no había acceso ya más a Dios después de eso. Ya no podían escuchar a papá pasearse por su voz por el huerto. Ya no podían saber lo que era estar cerca de Él. Y eso tenía sus consecuencias. Nuestro cuarto punto es que puso a sus hijos en conflicto. Vamos a revisar ahora Génesis capítulo 4, versos 1 y 8. Vamos a hablar un poquito acerca de Caín y Abel. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Verso siguiente: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Y qué pasó? Y Abel trajo también, escúchese bien, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Verso siguiente: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Verso siguiente: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer homicidio. La desobediencia de Adán y Eva provocó conflicto entre sus hijos.
Esto es muy importante para los que estamos formando un hogar, para los que estamos levantando una familia, que lo que ocurra con papá y mamá puede afectar a tus hijos. Mi pregunta para ti es: ¿estás buscando de Dios en pareja? ¿Están buscando juntos tener ese encuentro con el Señor? Para criar unos hijos en la palabra de Dios, para levantar a tus hijos con el temor del Señor. Sé que muchos de los que están aquí lo están haciendo y le doy gloria a Dios por eso, pero sé que muchas personas también nos están viendo a través de las redes, y mi pregunta para ellos va de igual manera: ¿cómo estás haciendo con tu familia? ¿Cómo estás haciendo con tus hijos? ¿Los estás trayendo a los pies del Maestro? Son preguntas importantes para reflexionar, porque la caída del hombre trae consecuencias de generación en generación. Padres, hijos, hijos de los hijos, hijos de los hijos de sus hijos, etc. Generación tras generación. No termina, no se acaba. El conflicto sigue, continúa. Sigue la naturaleza pecaminosa instalada en nosotros. Pero no se preocupe, que no se me adelante, que ya vamos a llegar a un punto importante. Definitivamente el pecado de Adán y Eva no solo afectó su vida, sino también la de sus hijos. Hay un dato interesante que muchas veces se preguntan: pero ¿qué fue lo que trajo Caín que no le gustó a Dios? Trajo una ofrenda. Hay un elemento revelador que se los voy a enseñar. Está ahí mismo en la escritura. El precio y el costo del pecado es muerte. El precio o el costo del pecado es muerte. Y la única manera de limpiar el pecado y la muerte es con sangre. Cuando Abel trae estos corderitos delante de Dios, está trayendo sangre. Pero no es que Dios sea un Dios sediento de sangre, es que eso representa lo que Dios iba a hacer mucho más adelante por medio de su Hijo. Fíjense, el hombre tenía que entender que la paga del pecado es muerte, y la única manera de limpiar ese pecado es con un sacrificio. Y de hecho así se mantuvo durante años. Si revisamos todo el resto del Antiguo Testamento, ¿qué era lo que hacía el pueblo para obtener perdón de los pecados? Tenían que sacrificar. Tenían que sacrificar animales, presentarlos como ofrenda delante de Dios, como un sacrificio agradable para el perdón de sus pecados, para poder ser perdonados, para poder ser lavados, redimidos. Y esto solamente alcanzaba un año. Tenía que hacerse sacrificio constantemente. Pero allí de antemano ya Dios comienza a presentar la solución, e incluso vamos a ver un elemento revelador ahí mismo en los versos siguientes. Por esta razón es que ese sacrificio de Abel fue visto de la mejor manera. Fíjense lo que dice Romanos, ya en el Nuevo Testamento, dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que por medio de Cristo nosotros somos perdonados, por medio de Cristo nosotros somos redimidos, por medio de Cristo somos salvados, por medio de Cristo somos santificados, somos apartados para Él. Amén. El quinto punto es que puso a toda la humanidad en conflicto con Dios. El pecado de Adán y Eva puso en conflicto a toda la humanidad. Fíjense, no solamente fue la naturaleza, lo puso en conflicto con Dios. Ellos mismos se pusieron en conflicto con Dios, se pusieron en conflicto entre ellos mismos, con sus hijos, se pusieron en conflicto por causa de ese pecado. Y ahora no solamente la cosa quedó allí, es que puso a toda la humanidad en conflicto con Dios. Toda la humanidad. Vamos a Génesis capítulo 3, versos 22 al 24. Comenzamos y dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Una pausa allí en el verso 22. Coma y viva para siempre. Miren, la razón por la cual
Dios tuvo que tomar unas decisiones, es porque si el hombre comía, escúchese bien, si el hombre comía del árbol de la vida en esa condición de pecado, estaba eternamente condenado. ¿Le cayó el 20? ¿Entendimos por qué sucedió lo que sucedió? Por esta razón, para que el hombre no comiese del árbol de la vida y viva para siempre en esa condición caída, en esa condición, porque de ahí para adelante toda la humanidad iba a estar condenada eternamente por causa del pecado y la desobediencia. Por este punto fue que el hombre se puede recibir redención, puede recibir el perdón de Dios todavía. Por esta razón todavía podemos alcanzar la gracia de Dios, porque todavía el hombre no ha comido del árbol de la vida, el hombre todavía no ha pasado a este plano. Vamos al verso siguiente. Y lo saqueó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Quedó oculto. El hombre no sabe ni tendrá manera de llegar a ese lugar. Es un lugar que está oculto. Pero le digo algo. Lo que sucede es que Dios está guardando justamente al hombre. La razón por la cual el hombre es echado es para que el hombre no cayera en condena eterna. Por lo tanto, sabemos que la desobediencia de Adán y Eva les costó su futuro. Y algo interesante ocurre también. Algo interesante es que el Señor proveyó la piel de un animal que había sacrificado. Ustedes saben la parte en que ellos se intentaron cubrir, pero ¿qué hizo Dios? Los cubrió con la piel de un animal, ¿cierto? Pero para cubrirlos con la piel de un animal tuvo que sacrificar. Es decir, ya Dios había mostrado que la forma era un sacrificio para poder cubrir la vergüenza, para poder cubrir la pena, para poder cubrir esa falta del pecado. Dice, el Señor les proveyó la piel de un animal que había sacrificado. Esto fue un símbolo de lo que Dios haría al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Es decir, que por medio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que va a limpiar nuestra falta, nuestros delitos, nuestras penas, todo lo peor que hicimos. Cristo es el único que puede limpiarnos, el Cordero de Dios. Y cuando tú y yo recibimos a Cristo, lo que hace es vestirnos con la gracia de Cristo. Lo que hace es ponernos la gracia de Dios en nosotros. Hay un par de versículos más que les quiero compartir, porque es que ellos tuvieron que irse del Edén, tuvieron que sudar para ganarse el sustento diario y vivir esa naturaleza pecaminosa. Vamos al verso siguiente. Génesis 6:5. La maldad de los hombres y mujeres iba en aumento, siempre estaban pensando en hacer lo malo. Esto sucedió más adelante. Fíjense que ya vamos por el capítulo 6 de Génesis. ¿Y qué pasó en ese momento? Verso siguiente. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y a partir de allí fue que ocurrió lo de el diluvio y lo del arca de Noé y todo esto. Pero el punto es que de ahí en adelante, después de Adán y Eva, toda la humanidad está en conflicto con Dios. Todos los seres humanos están en conflicto con Dios por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Lo que hizo fue separarnos, lo que hizo fue alejarnos, lo que hizo fue marcar una distancia ante Él. Por eso se nos hacía difícil a ti y a mí tener acceso con Dios. Por eso se nos hacía difícil tener esa comunicación con Él. Era complejo, estaba difícil, estaba complicado. Pero Dios siempre provee. Por lo tanto, ¿cuál es la solución que tenemos tú y yo actualmente? Cristo. Tenemos a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver la siguiente frase. Por eso que es importante que debemos confesar nuestros pecados aceptando
que hemos desobedecido a Dios y pidiéndole que nos perdone por la sangre, fíjense, ¿por la sangre de quién? Que Jesucristo derramó en la cruz. En la palabra todo guarda relación, una cosa con otra. ¿Lo vimos? Vimos la importancia de qué tenía el sacrificio. ¿Por qué el sacrificio? ¿De dónde vino el sacrificio? El sacrificio vino porque Dios tuvo que sacrificar un animal para tapar la vergüenza del hombre, para tapar el pecado, para perdonar a Adán y a Eva. Pero esto vino como una representación entonces ¿de quién? De Cristo, que es presentado ahora, o fue presentado como el Cordero de Dios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos, escúchese bien, si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escúchese bien, de toda. Y cuando dice que es toda, es toda. Por lo tanto, este pasaje es súper importante para terminar, porque es aquí donde yo quiero que entendamos lo siguiente. Vuelvo otra vez con las monedas. El alto precio de la desobediencia es dolor, tristeza, amargura, separación, conflicto de padres con hijos, hijos con padres, conflicto entre hijos, conflictos en el matrimonio, conflictos del hombre uno con el otro, homicidio, muerte. Esa es la paga del pecado, es muerte. Ese es el precio, es un alto precio. Y tenemos que nosotros como creyentes tener esto claro. El pecado trae consecuencias y nos hace daño, nos tritura, nos hace desaparecer, nos hace quebranta la relación con Dios. Ese es el alto precio del pecado. Pero la paga, dice, la paga del pecado es muerte, como leímos en los versos anteriores. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a su nombre. La paga del pecado, el alto precio, muerte. Pero Cristo vino a darnos vida. Cristo vino a darnos esperanza. Cristo vino a restaurar la relación que estaba separada. Por Cristo ahora otra vez tenemos intimidad con el Padre. Tenemos al Espíritu Santo en este tiempo como consolador nuestro. Que los matrimonios atraviesan situaciones por causa de la caída del hombre y de la naturaleza pecaminosa, sí, pero por medio de Cristo es restaurado, por medio de Cristo es redimido, por medio de Cristo es perdonado. Lo mismo, el conflicto con los hijos, las situaciones que hayan con los hijos, igual manera tienen solución. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Cristo es la solución, Cristo es la respuesta, Cristo es la salida, Cristo es el remedio y el antídoto que nuestro ser necesita para siempre. Yo quisiera preguntarte la siguiente frase: ¿de qué manera el pecado le ha causado conflicto con otras personas? ¿De qué manera el pecado ha traído problemas? ¿De qué manera tú identificas que el pecado te ha puesto en una situación apremiante, en una situación difícil, en una situación que parece que no hay? Mire, hay situaciones complejas, hay unas que son hasta de carácter irremediable, porque acontecieron y ya fueron irreparables por las circunstancias que ocurrieron. Pero no permitas que situaciones que puedas solventar hoy se conviertan en situaciones que lamentar mañana. Yo te invito a que en esta hora te pongas sobre tus pies y que medites en esto. ¿De qué manera el pecado te ha causado conflicto con otras personas? ¿De qué manera te ha hecho el pecado que exista esa separación? Yo quiero orar por ti, porque yo quiero que tú seas libre hoy, que recibas libertad en el nombre de Jesús, que tú puedas entender que por medio de Cristo somos libres, que por medio de Cristo somos sanados, restaurados, redimidos, perdonados, salvados, muchísimas cosas más. Él fue el elemento propicio. La cruz fue a través de esa cruz, a través de su sangre,
Su preciosa sangre vino a limpiarnos. Si en esta hora tú quieres decirle al Señor: Señor, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir